En junio de 2019 se hizo viral un video de una madre delfín tratando de llevar a flote en el mar a su cría. Resulta que su cría había muerto, pero su madre no se resistía a aceptar la verdad de que su hijo había muerto. Es por eso que ella constantemente trataba de hacerlo flotar, trataba de mantenerlo sobre la superficie del agua. No aceptaba la verdad. Alguien dijo que resistir a la verdad es bloquear las señales peligrosas para que no las registre nuestra conciencia. Según los psicólogos, lo definen de esta manera: la resistencia constituye un mecanismo de oposición a la realidad, acompañado de sentimientos como la rabia, el asco, el rechazo o la indignación. Es todo un movimiento emocional que turbia el entendimiento de quienes la resisten. Juan capítulo 8, versículo 32. El Señor dijo allí: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad tiene el poder de hacerte libre. La verdad puede liberarte de vicios, de ataduras, del tabaquismo, del alcoholismo, de la drogadicción, de la pornografía, de los moldes y las formas de vida que has recibido de tus antepasados, de la violencia, de esas cosas que te tienen atado. Es la verdad la que tiene el poder de hacernos libre. Es precisamente por eso que quienes resisten la verdad no solo se privan de la libertad que Dios les puede dar, también los deja fuera del plan de Dios. Hoy quiero hablarte de una palabra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 8 y 9, aunque me voy a referir al contexto, quiero mencionarte estos dos versículos. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 del capítulo 3 de 2 Timoteo: y de la manera que Janes y Jambres, dice, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y dice el versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez se hará manifiesta, dice, a todos, como también la fue la de ellos o la de aquellos. Infiltrarse siempre ha sido una muy buena estrategia en las guerras, o es una estrategia también policial. Una película muy conocida que se llama Face Off. Es una película protagonizada por Nicolas Cage y por John Travolta. Uno de los dos es el policía, el otro es un terrorista. Y resulta que el terrorista tiene un accidente. Cuando tiene este accidente, en la película, por supuesto, ¿no? Encuentran que pueden cambiarle el rostro del terrorista, ponérselo al policía, y el del policía al terrorista, pensando que el terrorista no va a sobrevivir. Bueno, lo cierto es que el policía con el rostro del terrorista logra infiltrarse de manera extraordinaria en la banda terrorista. Esa es la estrategia de infiltrarse. Un viejo refrán dice: si no puedes contra tu enemigo, únetele a él. Pablo le está hablando aquí a Timoteo y le está diciendo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto es lo que habla un poquito el contexto, y me gustaría leerte desde el versículo 1 en adelante. Dice: también debes saber, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4 dice: traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Esto es muy importante. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita, le dice Pablo, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. La característica de estos tiempos peligrosos, que son los que estamos viviendo ahora, tiene que ver con hombres que resisten a la verdad. Pero prestemos atención a esto. Dice el versículo 8, de la manera que Janes y Jambres lo hicieron. Janes y Jambres, yo quiero hablarte un poquito de ellos. Janes y Jambres fueron los magos que tenía Faraón, rey de Egipto, cuando Dios envió a Moisés para que sacara al pueblo de la esclavitud de Egipto, y le dijo que hiciera señales con su vara. Le dio señales para que no solo el pueblo creyera, sino para que Faraón creyera y los dejara ir. Allí estaban estos magos, Janes y Jambres. Ellos se resistieron a Moisés. ¿Cómo es que lo hicieron? Porque dice que estos tiempos peligrosos, que tiene que ver con estos hombres
en estos tiempos tiene que ver con que ellos resistirán a la verdad, con que la verdad es resistida, pero no de cualquier manera, sino de la manera de que Janes y Jambres lo hicieron. ¿Cómo es que ellos lo hicieron? Bueno, ellos lo hicieron imitando las cosas de Dios. Ellos hicieron tratando de aparentar las mismas cosas que Dios hacía. Y entonces cuando Moisés arrojó la serpiente, la vara para que se transformara en culebra, ellos hicieron exactamente lo mismo. Lo mismo cuando Moisés hizo que el agua se convirtiera en sangre. Ellos hicieron la misma señal. Y aún hasta la tercera, las ranas, ellos pudieron hacer la misma señal. Sin embargo, luego no pudieron seguir haciéndola. Ahora, Janes y Jambres, quiero detenerme un poquito en esto, porque hay un detalle muy curioso. Los nombres Janes y Jambres no aparecen en el relato de Éxodo, pero el apóstol Pablo menciona sus nombres. ¿De dónde saca el apóstol Pablo que estos magos se llamaban Janes y Jambres? Bueno, no lo saca de la Biblia, lo saca de los targumes judíos. Los judíos se caracterizaron por escribir mucho y por escribir mucho de historia. Parte de esa historia está acá en el contenido de la Biblia, pero parte no es palabra de Dios. Sin embargo, son registros históricos bastante confiables, al punto que el apóstol Pablo toma este registro histórico, este Targumes, y extrae esos nombres de Janes y Jambres. Él se apoya en esa tradición judía, en los nombres de Janes y Jambres. Lo curioso es que ese mismo Targumes dice algunas cosas más de Janes y Jambres. Ellos, cuando se resistieron a Moisés y cuando ellos vieron que ya no podían, y esto lo relata así la Biblia en Éxodo capítulo 8, versículo 19, dice que en la plaga de los piojos ellos no la pudieron contrarrestar. Y ellos le dijeron a Faraón, verdaderamente esto es el dedo de Dios o es la mano de Dios. Ellos allí se vieron vencidos. Y dice en el capítulo 9, versículo 11, que cuando la próxima plaga, cuando vinieron sarpullidos, ellos se llenaron, igual que los egipcios, de sarpullidos. Eso dice la Biblia. Ahora, este Targumes que menciona a Janes y Jambres dice algo muy curioso, y es que cuando Israel salió de Egipto finalmente, ellos se entremezclaron con el pueblo de Dios, aparentando haberse convertido. Bueno, eso no lo dice la Biblia, no podemos asegurar que es así, pero el mismo Targumes que menciona sus nombres y del cual Pablo toma esos nombres para escribirlo aquí en la palabra de Dios, ese mismo Targumes dice que ellos salieron infiltrados con el pueblo de Dios. Ellos se entremezclaron con el pueblo de Dios. Ellos aparentaban haberse convertido. Ellos salieron en el Éxodo. Pero este mismo Targumes dice que además ellos incitaron al pueblo de Dios a fabricar el becerro de oro. Allí cuando luego en el desierto Moisés estuvo 40 días en el monte de Dios y Dios le dio las tablas de la ley. Ellos allí estaban allí y allí se fabricaron un becerro de oro porque decían que Moisés ya no iba a volver, y entonces ellos fabricaron este becerro de oro. Y en ese momento dice aquí el Targumes del mismo que menciona Pablo, que ellos fueron los que incitaron. Dice más este Targumes, dice que ellos eran parientes de Balaam, aquel que puso tropiezo a los hijos de Israel. Bueno, no podemos asegurar que todos estos datos sean ciertos, pero el apóstol Pablo confiaba en esta traducción judía. Lo cierto es que este Janes y Jambres, ellos resistieron a la verdad. Ellos se entremezclaron con el pueblo de Dios. Ellos tenían apariencia. Ellos se infiltraron allí con una apariencia de piedad, como dice acá el texto, ¿sí? Y esto nos enseña algo, que la mayor resistencia a la verdad es una mentira disfrazada. Mucha gente está, aún en el pueblo de Dios, con una apariencia de piedad, con una apariencia de haberse convertido de todo corazón a Dios. Sin embargo, están negando con sus vidas la eficacia de esa piedad. La resistencia, presta atención a lo que te voy a decir, la resistencia al plan de Dios, porque Dios tenía un plan con Moisés, que era liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. La resistencia a la verdad que ellos propusieron, Janes y Jambres, ¿sí? Es un tipo de la resistencia que hoy tiene la verdad, la resistencia al plan de Dios, que es venir a buscar a su iglesia, venir a llevar a su iglesia, para librarla de lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, para librarla y guardarla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, cuando reine el anticristo sobre este mundo, y cuando vengan y se desaten los juicios de Dios sobre este mundo. Pero Dios ha prometido liberar a su iglesia, Dios ha prometido guardar a su iglesia. Ese es el plan de Dios. Es por eso que hay una resistencia a la verdad. Y
Del mismo modo que Moisés logró quebrar esa resistencia a la verdad, del mismo modo nosotros también podemos hacerla. Nosotros podemos examinar si estamos resistiendo esa verdad en nuestra vida y debemos quebrar esa resistencia. Muchas veces no nos cuesta aceptar la verdad, pero la verdad es la palabra de Dios y este es el plan de Dios para llevar a su iglesia. ¿Cómo hemos de resistir esa verdad? Bueno, lo primero que vamos a ver ahí en el versículo 8 es siendo renovados en nuestro entendimiento. La parte final del versículo 8 describe a este Janes y Jambres y describe a estos hombres que resisten la verdad. Esta primera característica es que son hombres corruptos, dice, de entendimiento, hombres corruptos de entendimiento. Nuestro entendimiento determina lo que somos en realidad. Si tienes una botella de lavandina, un envase plástico de lavandina, ya has comprado lavandina, y vacías ese envase porque ya se terminó la lavandina, y quisieras ocuparlo poniendo, por ejemplo, leche, tomando un sachet de leche y echándolo allí, lo que va a suceder es que inmediatamente esa leche va a tomar el sabor de la lavandina. Por más limpia y por más que la hayas lavado, va a tomar ese sabor. ¿Por qué razón? Porque el plástico tiene esa capacidad de absorber y de transmitir, ¿sí?, los sabores y los olores inclusive. Bueno, exactamente lo mismo sucede con un entendimiento corrupto. Una persona que tiene un entendimiento corrupto transmitirá esa corrupción aún ante las mejores ideas. Hoy vivimos tiempos donde hay personas que son muy inteligentes, muy capacitadas, pero con un entendimiento corrupto. Estos hombres de entendimiento corrupto, dice aquí, que resisten a la verdad. ¿Y cómo la resisten? Tratando de que el mundo acepte como normales cosas que no lo son, como la homosexualidad, ¿sí? Aunque nos quieran plantear, aunque nos quieran hacer aceptar que la homosexualidad es algo normal, no lo es. Y si estás escuchando esto, no quisiera que te ofendas por lo que te voy a decir, pero la Biblia dice claramente que los que se echan con varones no entrarán en el reino de los cielos. No son los únicos, Es un pecado como cualquier otro. Ninguno que no se haya arrepentido de sus pecados y haya nacido nuevo entrará en el reino de los cielos. Pero tampoco los homosexuales. Así que es importante entender esto a la luz de la palabra de Dios. Hay gente que no quiere aceptar esta verdad. Es gente que resiste a esta verdad. Y hay hombres corruptos de entendimiento tratando de meter esto aún en las escuelas para que nuestros niños acepten como verdad algo que no lo es. Lo mismo el aborto, porque no se le llama aborto, sino interrupción del embarazo. Y el planteo inteligente de esta gente es hacerte entender que puedes decidir sobre tu cuerpo y que puedes decidir sobre tu vida, que la mujer tiene esa potestad para decidir su vida, sí, pero resulta que lo que tiene dentro es otra vida y no puede decidir sobre esa otra vida. Lo que están haciendo estos hombres corruptos de entendimiento con cosas como esta y otras más es tratando de hacernos ver como normales cosas que no lo son. Y aunque las cosas que presentan sean muy buenas ideas, debemos tener en claro que toda idea de una mente corrompida, si de un gobierno, de cualquier persona que tiene un entendimiento corrompido, sus ideas están transmitiendo solamente corrupción, así como el plástico transmite los sabores y transmite los olores. Es por eso que el entendimiento humano no necesita modificaciones, no necesita solamente aprender, necesita ser transformado. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra transformaos es la palabra metamorfosis, es lo que sucede exactamente con una oruga. Cuando se transforma literalmente una mariposa, no queda ni rastro, ha habido una transformación total. Esta es la metamorfosis que necesita nuestro entendimiento. Si nuestro entendimiento no es transformado, siempre resistiremos la verdad. No importa que estemos en una iglesia cristiana, no importa que hayamos hecho una oración de fe, no importa que conozcamos la Biblia. Es bueno conocerla, por supuesto que sí, pero si nuestro entendimiento no ha sido transformado por el poder de Dios, siempre resistiremos a la verdad. Y si resistimos a la verdad, no seremos librados y no seremos guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La segunda característica que vemos de aquellos que resisten la verdad y la que tenemos que quebrar en nuestra vida es probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Dice aquí la parte final del versículo 8, réprobos en cuanto a la fe. La fe requiere autoexaminación. Constantemente nuestra fe necesita ser autoexaminada.
Si tienes un vehículo con tubo GNC, anualmente le tienes que hacer una reprueba. Si llegó el momento de hacer la reprueba y no la has hecho, y tu tubo de GNC todavía tiene gas, podrás andar algunos kilómetros hasta que el gas se acabe. Y no estás obligado a hacer la reprueba, pero en el momento que vayas a una estación de servicio, te pedirán la reprueba y tendrás que hacerla si quieres seguir circulando y si quieres seguir cargando GNC. ¿Por qué? Porque necesitas ser reprobado anualmente. No estás obligado a hacerlo, pero lo necesitarás si quieres recargar. Exactamente lo mismo sucede con nuestro entendimiento, con nuestra vida, con nuestra fe. Necesita ser probada. Dice aquí la palabra de Dios en 2 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La salvación nunca se verifica por las experiencias del pasado. Hay gente que dice, yo le di mi vida a Cristo hace muchos años, yo antes oraba, yo antes leía la palabra de Dios, yo antes servía a Dios y sé que soy salvo. La evidencia de nuestra fe tiene que ver con nuestra vida actual, aquí y ahora. Una persona que es salvo siempre tendrá una relación personal con Dios. Los hombres réprobos en cuanto a la fe son personas que resisten a la verdad de la manera que Janes y Jambres la resistieron. ¿Cómo? Imitando las obras de Dios, imitando las cosas de Dios, teniendo una apariencia de piedad, una apariencia de religión, pero con sus hechos dice que niegan la eficacia de ello, porque aunque se entremezclen con el pueblo de Dios como lo hicieron Janes y Jambres, nunca serán pueblo de Dios si no han nacido de nuevo. Probable Janes y Jambres, hasta ellos mismos se creyeran esa apariencia de piedad, hasta ellos mismos, pero finalmente fueron reprobados, porque dice la palabra de Dios en Hebreo capítulo 6, versículos 7 y 8, dice que la tierra bebe la lluvia y produce hierba provechosa y recibe bendición, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemado. No te creas una apariencia de piedad. Tal vez puedas engañar a muchas personas, pero si no has nacido de nuevo, tarde o temprano seremos reprobados. Es necesario entregarle nuestra vida verdaderamente a Dios. El último punto que vamos a ver, que necesitamos quebrar todo aquello que resiste la verdad, es someternos a Cristo. Dice el versículo 9 en completo, lo voy a leer, dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue de aquellos. Necesitamos someternos a Cristo. Esto es lo tercero que necesitamos para quebrantar la resistencia a la verdad. Someternos a Cristo. Es importante entender que Cristo no solo es Salvador, Cristo es el Señor. ¿Sí? Yo recuerdo cuando era niño, mi padre en el campo, con mi abuelo y mi tío, tenían caballos. De los caballos que tenía, creo que eran 4 o 5, solamente uno se podía montar, porque solamente uno estaba domado. Y uno los veía y todos los caballos servían para trabajar, para arar la tierra, pero solo uno se lo podía montar. Y si alguno trataba de montar uno de los otros caballos, bueno, inmediatamente se iba a dar cuenta, porque ese caballo se iba a resistir a ser montado, y se iba a resistir de manera muy furiosa. La palabra domar significa amaestrar, desbravar, amansar. Un caballo que no está domado mostrará su furia cuando intenta ser cabalgado. Es por eso que debemos entender lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 32. El versículo 9 dice, no seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento. Dice aquí el texto que la insensatez de ellos se hará manifiesta. La palabra aquí insensatez es la palabra anoia, la palabra griega anoia, que significa sin entendimiento, pero no solamente sin entendimiento. Es la insensatez que halla su expresión en un furor violento. Esa es la definición. Y aunque muchos tengan apariencia de piedad, la insensatez tarde o temprano se hace manifiesta en el carácter. Tarde o temprano la persona le aflora en el carácter, sobre todo en las situaciones difíciles, en las que le aflora ese furor de adentro y se manifiesta la insensatez de la persona. Según la tradición judía, Janes y Jambres salieron en el éxodo entremezclados con el pueblo de Israel. Ellos aparentaban haberse convertido a Dios de todo corazón. Ellos, sin embargo, resistían la verdad. ¿Por qué? Porque la insensatez de ellos se hizo manifiesta, dice aquí el texto. Sí, siempre les afloró lo que era. Quiero terminarte con esto. Según los misioneros que han ido a predicar a la India, dice que no es difícil predicar a Jesús en la India. De hecho, si hablas de Jesús y les dice que Jesús le ama y que si quiere recibirlo, que si tiene que arrepentirse de sus pecados, ellos estarán dispuestos a hacer absolutamente todas esas cosas. No tienen problema en recibir a Jesús, porque de hecho ellos tienen más de 330.000 dioses y reciben a Jesús como 330.001. No tienen absolutamente ningún problema. El problema lo tienen, y es a eso lo que se resisten, cuando se les dice que Jesús es el único Dios verdadero.
el único Dios verdadero. Allí ellos se resisten de tal manera que puede costarle la vida al misionero. Están dispuestos a matarlo, porque ellos pueden aceptar a Jesús como un Dios más, pero resistirán la verdad de aceptar que Jesús es el único Dios verdadero, porque entonces tendrán que renunciar a todos los demás. Hay una doctrina, aún dentro de la iglesia cristiana, que es la doctrina más resistida de todo, y es el rapto de la iglesia. Si todos aceptan que Jesús es el Señor, todos aceptan que Jesús es Dios, estoy hablando dentro de la iglesia evangélica, ¿no? Y la iglesia cristiana, aunque hay muchas iglesias cristianas que no son evangélicas, pero aceptan que Jesús es Dios, aceptan que Jesús vino a este mundo y murió por los pecados de la humanidad. Pero cuando se habla del rapto, de que Jesús va a venir a buscar a su iglesia, es la doctrina más resistida, la doctrina del rapto. Es por eso que dice aquí que se resiste la verdad. Pero el plan de Dios es liberar a su pueblo de la hora de la prueba. Lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Y lo dice también Primera de Timoteo capítulo 4. En el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice seremos arrebatados. Esa palabra es zarpazo, es un arrebato violento. Dice que seremos arrebatados. Si mucha gente se niega a aceptar la verdad y mucha gente resiste a la verdad, es por eso que constantemente debemos ser renovados en nuestro entendimiento. Constantemente debemos probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Constantemente debemos someternos a Cristo, porque muchos tienen apariencia de piedad, pero solo los que quiebran la resistencia a la verdad serán guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo quiero decirte que Cristo viene, y no te lo digo solamente porque se me ocurra, no te lo digo solamente porque yo lo crea, te lo digo porque la Biblia dice, y muchos se resisten a creer esa verdad. Es por eso que muchos se han de quedar. Yo no sé vos, pero yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga quiero irme con Él, porque la hora de la prueba que ha de venir en el mundo será terrible. Pero no solamente me quiero ir con Él, por el temor a la hora que ha de venir sobre el mundo, a esa hora de la prueba. Me quiero ir con Él, porque no hay nada más glorioso que estar con Él y estar siempre con Él. Si no has recibido a Cristo, si sientes que en tu vida solamente hay una apariencia de piedad, probablemente estés resistiendo la verdad. Pero este es un buen momento para quebrar esa resistencia. Este es un buen momento para que le entregues tu vida a Cristo. Y no te voy a hacer ahora una oración para que la repitas. Yo te voy a invitar a que la hagas personalmente, en el momento de soledad, en el momento que estás solo. Hoy quiero hacer una oración para que esta palabra verdaderamente impacte tu vida y también impacte la vida de aquellos que esta palabra pueda llegar a alcanzarlos a través de que puedas compartirla con otros. Te invito a que hagas esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Y gracias porque nos estás hablando de tu inmenso amor y que aunque venga una hora de la prueba sobre el mundo entero y vengan tus juicios sobre el pecado de la humanidad, tú has prometido que a tu pueblo los vas a librar. Has prometido que a tu pueblo lo vas a guardar. Queremos ser de aquellos que serán guardados y librados, Señor. Queremos ser de aquellos que verdaderamente podamos encontrarnos contigo, siendo arrebatados en las nubes y estar siempre contigo. Y aún si en este día hay personas que no han tenido un encuentro personal, Señor, con tu Espíritu, yo te pido, Señor, que te reveles a sus vidas. Señor, yo no voy a hacer una oración para que ellos repitan, pero en este momento, Señor, pido que tu Espíritu Santo obre de manera poderosa para que, Señor, venga una convicción de pecado, un arrepentimiento genuino y haya nuevos nacimientos. En el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias por haberte tomado este tiempo para escuchar esta palabra. Te pido que la puedas compartir porque eso hará que la palabra corra y tenga impacto sobre la vida de aquellos que la escuchen. También te invito a que te suscribas a este canal porque de ese modo te llegarán notificaciones de todos los mensajes que subamos por este medio. Te bendigo, te saludo en el nombre de Jesús. Amén.